Bueno, estamos ya en la recta final de este mes electoral que ha sido octubre, ¿no? Ya superamos estas elecciones que hubo en Ecuador, la primera vuelta presidencial en Argentina, las primarias en Venezuela y ahora nos enfocamos en las elecciones regionales en Colombia. Para eso nos va a acompañar hoy Bernardo Henao, abogado, columnista, amigo de la casa y al igual, amigo de la casa también Jorge Enrique Gómez Pardo, quien además es socio director de la firma de consultoría en riesgo político CCIP RMC. Bienvenidos los dos. Gracias, Gracias, muy José Gregorio. amable. Sí, bueno, hay mucho que analizar hoy aquí, ¿no? Lo que se espera el próximo domingo en Colombia y un poco también lo que ocurrió el domingo en Argentina y Venezuela. Pero vamos a empezar con lo que nos ocupa, ¿no? Colombia. Vamos a hablar primero de las expectativas generales que hay para el domingo y cómo ven al oficialista Pacto Histórico y a la izquierda agrupada en torno a la figura de Gustavo Petro y frente a las otras fuerzas políticas que quizás están un poco más dispersas, ¿no? Como quieran, comienzan ustedes. Bien, pueda, colega, Adelante, bien, pueda, hágale. Sí, Jorge yo. Enrique, adelante. Sí, Sí. tranquilo. Muchas gracias, doctor José Gregorio. Bueno, saludo a los dos. Uno lo que puede ver las expectativas, lo que dicen todas las encuestas, es que va a haber una derrota de las personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Más aún, uno podría argumentar que casi, hago énfasis en el casi, que hasta que perdió por W, porque ninguno de los candidatos que tienen algún tipo de opción, salvo en el caso de Bogotá, eh, es del pacto histórico. Eh, si uno hace un recorrido, eh, perdón, Medellín, totalmente contrario al presidente, Barranquilla, igualmente. Uno podría pensar que Cali es más, digamos, un poco más difuso, está entre Eder y Chonto, pero al final Chonto tampoco es que sea un petrista, pues él ha sido respaldado en el pasado por el Centro Democrático, es cercano al sector de Angelino Garzón. De hecho, hay un candidato del pacto histórico, Denis, se me escapa en este momento el apellido, que está muy por debajo. Entonces, pues realmente todo indica que ya incluso perdió por W, pero el casi es donde está lo más peligroso, que es en Bogotá, y en esa línea fue la columna que amablemente ustedes me publicaron, José Gregorio, el viernes pasado, en donde un paso, digamos, de Gustavo Bolívar a segunda vuelta, no ya que gane, sino un paso a Sí, segunda vuelta, puede empoderar tremendamente a la izquierda. Por el tema de las expectativas, sí, que es un poco, sí. digamos, los factores. Vamos a hablar, vamos a Y lo hablar de Argentina. inicialmente de expectativas generales y un poquito más adelante entramos ya en detalle de cada uno, ¿no? Pero adelante, continúe. Perfecto. Sí, continúe, continúe. Continúo. Y bueno, y en Bogotá, pues la verdad, la mayor parte de las encuestas dicen que Carlos Fernando Galán está muy cerca en ganar, en pasar a la segunda vuelta en el 40%. Eh, Había un choque interesante, digamos, una cercanía interesante entre Oviedo y Bolívar que podía uno, digamos, pensar que podía uno intentar que pasara Oviedo y ahí sí ya, digamos, que eliminar de tajo ese riesgo de Bolívar en la segunda vuelta o en la alcaldía, pero realmente se estancó. Estamos muy cerca de que Galán pase a segunda vuelta, gane en primera vuelta, que no es mi favorito, entre otras cosas. Eh, y entonces esas expectativas que se generan en caso que no ocurran, pues puede darle un revulsivo a la izquierda petrista. Mm. Doctor, Y y bueno, bueno, sus expectativas si gana, generales. Sí, un segundito, y si gana Bolívar, o incluso si pasa y hace un buen papel, todo lo que se logra a nivel regional quedaría casi que muy borrado, muy eliminado, digamos. Mm. Gracias, José Gregorio. Jorge Enrique, buen día. Yo siento que las elecciones del domingo van a ser un referendo y van a ser un referendo para determinar cómo está la gobernabilidad de Gustavo Petro, en el sentido de que si hay, como bien lo dice el doctor Enrique, casi perdiendo por W. Bogotá va a ser el sitio donde únicamente se va a concentrar toda esta participación. Aquí
se va a medir mucho la postura de los colombianos frente a lo que ha sido el manejo del gobierno desde que comenzó a lo que llevamos. Uno espera que haya una reacción masiva. O sea, Colombia, en lo que uno más o menos ha presenciado de elecciones pasadas, nunca se había encontrado en una situación tan compleja como la que estamos viviendo en este momento. Muy, muy difícil, muy enredada, con cuestionamientos a la elección que precedió a Gustavo Petro, con señalamientos de violación de topes, y eso uno esperaría que repercuta en las urnas, pero en Argentina vimos que ese señor Massa, que estaba un desastre de gestión y salió por el contrario vencedor ahorita en la misma. Entonces esto no tiene forma de uno concretarse. Esta encuestadora Atlas Intel creo que fue la única que le acertó en Argentina. De resto, las demás habían dado por descontado que era Milei quien iba a ganar y no fue así y ganó este señor. Vamos a segunda vuelta. Yo no quiero ser muy optimista, como todo el mundo dice que ya los otros contrincantes se van a ir con Milei. El voto no es endosable. Aquí las personas creen muchas veces que tienen sus grupos de seguidores y todo y creen que todos van a votar por las personas. No, el comportamiento electoral a veces es extrañísimo. En las redes, por ejemplo, está casi en estudios claros que no pasa del 20% de lo que tengan una red, está entre el 10 y el 20%. Y por supuesto, lo que va a vivir Colombia el domingo va a ser muy difícil y complicado porque va a haber una masa votante que uno esperaría concurra masivamente a las urnas. Y me refiero a esa masa abstencionista que no se sabe con quién pueda estar en un momento determinado. Todo parece indicar que va a ser seguramente, yo discrepo de que haya primera vuelta y gane solo Galán, no creo. Lo del voto útil están convocando y lo están marcando mucho, pero dudo mucho que se va a presentar. Creo más bien que va a haber segunda vuelta, pero la disputa grande va a estar es por el segundo renglón en el sentido de si hacer Oviedo o Bolívar. Están muy parejos y por supuesto esperemos a ver cómo se da entonces ese resultado el domingo. Sí, eso que comenta el doctor Henao, ¿no? En el caso de Argentina es mucho más complejo, que los votos no se endosan automáticamente, sobre todo porque en cuanto a Massa, hay una mezcla entre el peronismo clásico, el kirchnerismo es como el más moderado en las elecciones. Cuando ganó Macri, quedó como el tercero, que no era el kirchnerista como tal. Entonces es bastante complejo el escenario allí no se sabe qué pueda pasar. Y eso mismo lo podemos traspolar de alguna manera a Colombia y específicamente a Bogotá, ¿no? Que es donde se teme que pueda ocurrir tal vez ese efecto masa o es el único sitio donde Petro puede tener posibilidades, ya que en una elección regional cualquiera diría que se mide en términos numéricos de quién gana más alcaldías o más gobernaciones, pero creo que no es así, ¿no? Tal vez estamos hablando, hay un peso político. El foco está centrado en las cinco principales ciudades, ¿no? Que estamos hablando de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El foco está en quién gana esas cinco principales ciudades por el peso político que tiene, ¿no? Y seguramente Petro va a enfocar todo en Bogotá porque es en el único sitio donde puede tener posibilidad. El domingo en la noche vimos a Gustavo Petro celebrando el triunfo de Massa en la primera vuelta para pasar al balotaje y no descartamos que esté pensando en que él pueda repetir la hazaña con Gustavo Bolívar. Entonces, ¿cómo vemos para que entremos un poco a analizar ya más a profundidad el caso de Bogotá, de Gustavo Bolívar y esa comparación con Massa, ¿no? Como decía el doctor Henao, un ministro de Economía que ha sido nefasto, el país con la segunda inflación más alta, solamente superado por Venezuela, el control de precios, una situación económica en Argentina bastante difícil y que salga primero, pues a uno lo pone a pensar, ¿no? Uno dice, cómo ve el electorado la situación, ¿no? Y cómo quien está en desventaja, digamos, en las encuestas y frente a lo que ha sido una gestión, tal vez por tener atrás el Estado, el oficialismo, puede tener ese impulso que tal vez uno no espera, ¿no? Correcto, correcto. Vaya uno a saber qué tanto voto oculto haya, ¿no? Vaya uno a saber que, dicho, Bogotá es bastante impredecible, es bastante volátil, ¿no? Vaya uno a saber qué efecto oculto haya, voto oculto haya,
y insisto, digamos, en lo que señalaba antes, en que pasando a segunda vuelta Bolívar ya sería una sorpresa, ya lo verían como una victoria. Eh, entonces creo que eso podría empoderar mucho y serían unas 3 semanas además de un ambiente muy difícil, de mucha incertidumbre, el presidente Petro interviniendo, provocando como lo ha venido haciendo. Eh, Creo que igualmente sería más probable que ganara el candidato Galán si es la vuelta, segunda vuelta es entre ellos dos, lo dicen las encuestas y además que es en sana lógica, pero igual sería un tema, digamos, bastante incierto y estresante para el país, para la incertidumbre. Doctor Henao. Coincido plenamente, me inquieta sobremanera la participación exagerada del presidente en política. Se fue casi a los barrios de las localidades a dar respaldo y ni siquiera hemos visto que se han tomado cartas en el asunto para ponerle el freno correspondiente. Delicado. El otro tema que inquieta a nivel nacional y desde luego local es que estas elecciones van a estar muy amenazadas por la delincuencia. Y ese es un punto gravísimo frente al manejo electoral de lo que pueda repercutir en esas zonas donde hay dominio territorial de ciertos grupos que conocemos y que por supuesto tienen interés en llevar gentes de sus líneas y eso va a hacer que esas alcaldías y eventualmente gobernaciones puedan estar supeditadas a un voto obligado, muy delicado. Bogotá tiene por tradición una nota de izquierda. Acá en Bogotá, yo no sé por qué esta ciudad ha sido tan izquierdosa de 3, 4 elecciones pasadas que uno mira desde Garzón, mira uno todo cómo se ha dado y todos estos candidatos que hoy llegaron y Petro por supuesto tuvo una gestión. Qué lástima que no terminó la revocatoria como tenía que terminar, porque al final con esa medida cautelar que buscó y frenó y se restableció, las cosas hubieran sido la historia del país de otra manera. Pero pues aquí estamos, este señor se ve por encima, se está metiendo de lleno en las elecciones, no oculta esa imparcialidad que sería la garantía de un gobierno y él sabe que si no consigue que Gustavo Bolívar quede en la alcaldía, su periodo de alargar para la izquierda el gobierno después del 26 queda muy en entredicho. Sí, justamente eso es, digamos, clave para él, ¿no? Esa elección en Bogotá específicamente, aprovechando lo que decía el doctor Henao, que Bogotá ha sido tradicionalmente muy de izquierda. Y pues aquí quisiera preguntarles, ¿cómo ven que va a significar estos resultados para Petro, tomando en cuenta lo que vienen a ser sus próximos años? O sea, ¿esto lo va a obligar a una moderación o lo va a llevar a una radicalización según como vea lo que consiga los resultados con base a sus expectativas? Y que sabemos que pues sus expectativas están puestas más que todo en Bogotá, ¿no? En otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, es prácticamente imposible que pueda tener alguna opción de tener a un candidato no propio, sino por lo menos cercano. El, el- la, el- la ventaja que tiene, por poner un ejemplo, Federico Gutiérrez en Medellín es inmensa, es enorme. Entonces, una vez que pase el 29 de octubre, con base a estos resultados y tomando en cuenta la larga lista de reformas que está impulsando Gustavo Petro en el Congreso, ¿qué podemos ver? Un intento tal vez de radicalización con sus reformas o tendrá que moderar un poco sus propuestas, como bien lo comentaba Jorge Enrique en su más reciente columna, ¿no? Sí, yo la radicalización del presidente la descontaría pase lo que pase. O sea, él ya decidió radicalizarse. Si él hubiera querido ser un presidente moderado como fue hasta cierto punto en el primer semestre de su gobierno, lo hubiera sido. Él ya se va a radicalizar y se va a radicalizar, váyale como le vaya en las elecciones regionales. El punto, a mi modo de ver, es el efecto de la radicalización, ¿sí? ¿Cómo impacta esa radicalización? Y eso tendrá que ver en la gobernabilidad, como bien lo señalaba el doctor Henao. Eh, si gana, evidentemente se fortalece. El relato es poderosísimo. Si gana en Bogotá, se fortalece. Se quedan con la burocracia de Bogotá, más la nacional, y eso pues creo que dejarían cuidados intensivos a sectores de oposición independiente e independientes. Y si pierde,
pues de alguna forma se podría mitigar y tendríamos un escenario más o menos, habría que ver, pero más o menos como el que tenemos ahorita, en que puede que pasen, pero de una forma más moderada relativamente a lo que quiere el presidente Petro y sus ministros. Si gana, pues creo que pasarán más radicales que moderadas. Es lo que pensaría yo. Petro ha demostrado que solo cree en él, piensa en él y la ley pareciera no importarle. Y sí se va a radicalizar, gane o pierda. Eso está visto desde que este gobierno comenzó y desde que empezó a invocar desde el balcón la llamada a las calles. O sea, él tiene demasiado temor de que no le va a funcionar en el Congreso de la República su estrategia de unificar algunos partidos para que mantengan la coalición. No le va a salir. Y él ya está muy preocupado por las reformas, pero más bien las reformas pueden ser en un momento determinado una serie de cortinas de humo frente a lo que pueda estar ocurriendo. Este escenario que se dio ahora con lo que ocurrió en Israel cambia también un poco el panorama. O sea, este juego que él está haciendo, yo no sé, por ejemplo, yo tengo muchos interrogantes de ese viaje a China y otros que está teniendo que desde luego imponen y nos obligan a tener mucho cuidado con lo que está pasando. O sea, yo tengo mucho temor como analista viendo los comportamientos que él tiene, las actitudes que asume y por supuesto en este caso, en lo que hizo con Israel y no condenar ni por, desde luego, rechazar ese ataque de Hamas, uno sí queda muy pensativo de hacia dónde se quiere dirigir él en todos estos temas en el manejo internacional. Y a mí me parece que eso va a tener repercusión en la elección. O sea, yo creo que mucha gente no se imaginaba la respuesta que dio el presidente frente a el tema de lo que aconteció en Israel y hubo demasiados pronunciamientos de demasiadas entidades, organizaciones, líderes pidiendo que condenara ese atentado y no lo hizo. Aquí lo que yo esperaría ver es que la gente tome conciencia de lo que eso ha significado y por supuesto no le va a permitir que llegue Bolívar porque allí ya sí se consolidarían más y no sé a dónde podría llegar Colombia en esa eventualidad. Hay algo clave que ha dicho el doctor Henao, que es el tema al que quería que pasáramos ahora, que es el tema de la política exterior de Colombia en manos de Gustavo Petro, ¿no? Y es el caso específico de la guerra en Israel, de ese ataque de Hamas a Israel que él no condenó y no hizo la diferenciación, que era simplemente muy sencillo, ¿no? Pues hay muchos presidentes, líderes de izquierda que son pro-Palestina, pero sí han hecho la diferenciación. Una cosa es el pueblo palestino, otra cosa la autoridad palestina y otra cosa el grupo terrorista Hamas. Petro no hizo esa diferenciación. Entonces, eso ha complicado, pues se ha ganado críticas desde muchos gobiernos, incluso desde la propia izquierda o centroizquierda. Y aparte de eso, también mencionó el viaje a China. Entonces, estamos viendo cómo se está alineando hacia ese lado pro Palestina, Palestina y los grupos radicales terroristas, China, incluso lo mismo, algo similar con el tema de la guerra en Ucrania y su posición más pro Rusia. Entonces se está alineando Gustavo Petro en el escenario geopolítico internacional con ese eje del mal que solamente falta pues que visite Irán, ¿no? Para que se sume a esa trilogía del mal, como se le llama, de China, Irán y Rusia. Jorge Enrique. Sí, sí, yo creo que esto lo que muestra es cada vez más radicalizado. Si uno mira, él al principio trató de ser más moderado dentro de lo que cabe. Veía uno en sus viajes a Estados Unidos con el presidente Biden y con el rey de España y todo esto. Al final uno lo que sentía es que de alguna forma Petro todo el mundo lo apaciguaba, ¿no? Al final pues, se ponen los pies de ellos, dicen, este señor va a durar pues, 4 años. Sí, pues, Colombia es un país dentro de lo que cabe importante en la región. ¿Para qué radicalizar a la gente, o sea, a la gente a través de él y que queden, digamos, heridas en ese sentido? Entonces todo el mundo como que lo apaciguaba y tal vez como lo decía una columna de Mauricio Vargas este fin de semana, lo veían como alguien de izquierda, un reformador, podríamos decirlo hasta cierto punto ahí medio folclórico, ¿sí? Pero al hacer esas declaraciones frente al tema de Israel con Hamas, la gente le dio la cara, como lo decía la columna de Mauricio Vargas, se le dio la cara eh, y ya la gente ve qué tan radical es
Gustavo Petro al mirarlo con ese prisma. Y eso pues ha tenido los impactos que han tenido, lo que pasó con Israel, que afortunadamente parece que se logró mitigar un poco, pero sí va a tener efectos concretísimos en materia de seguridad. Y sí, sí, eso es básicamente. Doctor Henao, nos salimos un poquito del tema de las elecciones, pero no del todo, porque igual tiene implicación, ¿no? ¿Cómo ve usted Mire, la yo lo política primero que veo es una exterior? irresponsabilidad del presidente Sí, manejando la política exterior a través de lo que llaman la cuenta X o el Twitter antiguo. sí, Ahí produjo una cantidad de trinos que hasta memes sacaban burlándose de que si estaba o no en su sano juicio. Eso es alarmante y preocupante que la política exterior nuestra se maneje de esa manera. Agréguele a eso la irresponsabilidad del canciller. O sea, el canciller fue otro que le echó a esto ají a la herida. O sea, cuando se dan estas situaciones, en la forma como trató el intercambio que tuvo con el embajador israelí, fue lo más antidiplomático posible. Es impresionante cómo expuso las relaciones y cómo siguen expuestas. Yo no estoy tan seguro que en el encuentro que se diera entre ellos, que primero fue reunión con el embajador israelí y después con el embajador de Palestina, sobre la base de lo que quieren buscar. Las dos reuniones no fueron conjuntas. La foto sí fue conjunta porque yo la verifiqué con la embajada, pero no fueron conjuntas. Lo cierto es que Petro se mantuvo en su postura de no condenar, e Israel tampoco se mantuvo en su postura, no cambió su postura frente a lo que expuso de seguridad nacional, y eso allí está latente, y de contera eso puede repercutir en las relaciones nuestras con Estados Unidos. A mí me inquieta y desde luego es preocupante cuando Biden viaja que no lo reciben los árabes. O sea, eso es algo que denota grande. Pero Petro sale inmediatamente ahora a tener estas reuniones que uno dice, bueno, en medio de esto, él se quiere elegir como el líder mundial, pues está creyéndose que puede ser el líder mundial que va a manejar el tema de la paz, que se olvide. O sea, estos temas y en los asuntos internacionales que se están moviendo son de un cuidado y de una delicadeza que estamos a puertas de una tercera guerra mundial. La gente no lo ha pensado, quizás que pueda darse ese tema, y Petro es ajeno por completo, pero si juega todo el tema de esta línea que viene Venezuela, Irán, Rusia y China, donde no se les olvide a ustedes que él fue asesor de Chávez. Petro en el pasado estuvo asesorando a Chávez, entonces uno aquí no puede tener muy claro de dónde vino todos esos vínculos, si fue más decisión de Chávez o ya venía con Petro, porque es que en el pasado uno puede encontrar en la postura del M-19 el atentado que le hicieron a la embajada a la embajada israelí aquí en Colombia. Entonces, uno en esta circunstancia de cómo muestra la cara, como le dice ahora, que lo retrata bien Mauricio Vargas en su columna, pues todos lo estamos mirando ya con una postura de, francamente, que gente que era supuestamente su aliada y que quería estar con él, ya hoy no están de acuerdo con esas posturas que se están asumiendo. Y Colombia ha sido un país siempre aliado de los Estados Unidos. Y esto como está, puede coger un derrotero que las relaciones terminen afectándose con Israel y con Estados Unidos. si por un lado uno pudiera pensar que Petro está aprovechando toda esta situación en Israel y Palestina para tal vez desviar la atención o minimizar lo que va a ser su derrota el domingo, ¿no? Pero por el otro lado, pues también es peligroso todo lo que esto implica. Y el doctor Henao ha comentado algo que es clave para que sigamos hilando la conversación, que es que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial y hay tres frentes abiertos, o dos en este momento, pero un tercero que se puede abrir. Tenemos por un lado la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra en Israel con Hamas y los terroristas o los radicales terroristas palestinos. Pero hay un tercer frente que puede ser la invasión de China a Taiwán, que es un asedio que mantiene constantemente Pekín a la isla. Y justamente Gustavo Petro va a China, ¿no? Entonces, Jorge Enrique y doctor Henao, ¿cómo vemos este escenario de una posible tercera guerra mundial con Petro en el medio apoyando a el lado equivocado de la historia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas hay un riesgo de escalamiento que puede, digamos, derivar en algo como una tercera guerra mundial. Yo creo que eso no es ninguna exageración ni ningún alarmismo. Hay un riesgo real. Con todo el tema del conflicto en Israel y Gaza, pues muchos análisis comparados han venido en ese sentido.
digamos que uno puede ver como dos tesis, ¿no? En ese sentido. Unos dicen, mire, estratégicamente a nadie le interesa. La verdad es que a nadie le interesa que eso se vaya más lejos, ¿sí? Digamos que Irán está bien ahí debilitando, entonces manda a los de Hamas y manda a los otros que se me escapa el nombre que tiene. Hezbollah. Hezbollah, Hola. exactamente, y ahí hace el daño, pero ya meterse en una guerra de frente, pues de pronto acaban derrocados, ¿sí? Eh, pero el riesgo en el que está es que se pueden suceder una cadena de eventos, un poco como la Primera Guerra Mundial, que puedan llevar a desembocar en ese escalamiento, ¿sí? Entonces, sí, sin lugar a duda, eso sí es un riesgo. Mm, en el caso de China ya puntual, digamos, claro, y en ese marco, todos, digamos, el eje del mal, sí, por decirlo como usted lo dice, todos Sí, están buscando cómo debilitan, cómo ganan espacios por su lado, ¿no? Y, y sí, y en el caso ya puntual de China, eh, sin duda hay un interés estratégico eventualmente en Taiwán. Eh, yo pensaría que tampoco tienen tan en corto plazo iniciar un conflicto. Recientemente escuchaba un podcast en ese sentido del Instituto de Estudios Estratégicos que está en Washington, algo así, y decían, mire, realmente ellos, los chinos realmente ahorita no tienen esa capacidad. O sea, no significa que no lo quieran hacer en algún momento, pero hoy, no tienen esa capacidad. Taiwán, pues, es una especie de mini Israel, la gente está muy entrenada, etcétera. Y realmente los chinos no pelean una guerra desde el minuto 50. O sea, realmente la capacidad militar china contra la de Estados Unidos, que lleva peleando guerras 70 años, pues no es comparable, ¿sí? No están en el mismo nivel. Eh, pero eventualmente, claro que está el riesgo, sí, sin duda. doctor Y Henao. hay actores silenciosos que son muy peligrosos. Corea del Norte es algo que es muy Sí, delicado. Ese señor es de mucho cuidado. Pero bien, volviendo a nuestro tema acá regional, la gente el domingo tiene una responsabilidad muy grande. Y es una responsabilidad, por eso decía yo que era como una especie de referendo de lo que se iba a dar sobre la supervivencia de nuestra democracia futura. A mí me parece que es clave estas elecciones. Y lo primero que tenemos que tener nosotros como analistas es extender un mensaje a que la gente salga a votar. La mejor postura que nosotros podemos asumir y que podemos invitar a la gente es vote. No se abstenga de votar, salga y vote. Nosotros tenemos que vencer la abstención y Colombia reclama en este momento una votación masiva, que se exprese y que el gobierno sienta que hay un camino que es el de respetar la democracia y de que esta democracia está avalada por toda esa serie de votantes que vamos a concurrir a las urnas el domingo. ya para terminar, el doctor Henao mencionó hace unos minutos el tema Venezuela y pues no quisiera que termináramos sin tocar este tema en el que pues ha aparecido Gustavo Petro como mediador entre comillas, ¿no? Porque pues ya sabemos su posición a favor de Maduro y usted mismo lo mencionó de cómo fue asesor de Chávez, así que mediador imparcial no puede ser, ¿no? Y vemos cómo recién llegó a la Casa de Nariño, no solamente restableció relaciones con Venezuela, sino que ha hecho 3 viajes a Caracas para reunirse con Maduro. Y dentro de todo este contexto, él ha querido presentarse como el gran mediador para la solución en cuanto al conflicto en Venezuela entre el régimen de Maduro y la oposición, pero justamente vemos cómo este domingo María Corina Machado consiguió una victoria aplastante por más de 93% y Petro sale, esto forma parte de su misma política exterior, sale a felicitar a Massa en el minuto 1 en que se conoció el primer resultado, porque pues es de su ideología política, pero no dijo ni ha dicho nada felicitando a María Corina Machado, por ejemplo, como sí salió a aplaudir cuando Estados Unidos levantó sanciones al régimen de Maduro, además tomando en cuenta que María Corina Machado está ilegalmente inhabilitada por el régimen de Maduro y pues en este caso no debería Petro entonces, digamos, mediar por el levantamiento de una inhabilitación que fue por lo que él tanto luchó y lo que tanto cuestiona, ¿no? Jorge Enrique. Sí, sí, digamos que
poca gente conoce más de usted que Venezuela o sea, que usted. Yo tal vez solamente complementaría. mm, Sí, se lo pregunto desde el punto de vista desde el punto de vista de Colombia, de la posición de Petro en cuanto a todo ese contexto, ¿no? claro, pierde neutralidad. Digamos que tal vez lo hablamos alguna vez en un video con usted, José Gregorio, en que debía estar atado, ¿no? Que podría tener éxito si estaban atadas, digamos, el levantamiento de sanciones a acciones de gobierno Exacto, sí. específicas. Si no le levantan a María Corina la inhabilidad, pues evidentemente parecería que no estuvieran cumpliendo y en teoría uno pensaría que se deberían volver a apretar las tuercas. Pensaría yo que no va a pasar en este contexto de petróleo con la administración Biden. Creo que la cintura va a ser, no sé si no pase, pero es menos probable que le aprieten las Sí, tuercas. no solamente que no va a pasar, sino mi pregunta es, ¿no va a ser precisamente Petro el que va a ayudar a apretar esas tuercas, ¿no? No va a ser, sin duda, sin duda. Y Trató en que, el discurso al principio, pero no cumplió, sí. Perdón, doctor Henao. Sí, no, y quien ha logrado que se den los temas en Venezuela ha sido Estados Unidos. Jamás Petro podrá ponerse a ese nivel. Y esto ha evolucionado, ha sido por Estados Unidos, pero allá en el régimen venezolano les encanta la postura de Nicaragua. Por eso buscan inhabilitar a María Corina. Es que ellos saben que si María Corina hay unas elecciones limpias, sucede inmediatamente a Maduro y ellos se atornillan en el poder y la van a tratar a como dé lugar de no dejar participar en el debate. Y ahí vamos a ver cómo van a reaccionar los países y los organismos internacionales frente a esta situación que se viene a venir en Venezuela. bueno, doctor Henao, Jorge Enrique, gracias a los dos. Así terminamos este análisis de hoy, ¿no? De este mes electoral, enfocados principalmente en las elecciones regionales en Colombia, pero sin poder apartarnos un poquito de lo que sucedió recientemente también en Argentina y Venezuela, ¿no? Gracias a los dos por acompañarnos hoy. Con mucho Muchas gracias, gusto, ha doctor sido un Gregorio. placer estar hoy en el programa y un saludo a todos los oyentes y Enrique y José Gregorio, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Gregorio, doctor Henao. Y suscribo totalmente el llamado del doctor Henao a que la gente tiene que salir a votar. Estas son las elecciones más regionales más importantes, por lo menos que yo recuerde, desde el 2002 que han habido en Colombia. Ninguna van a tener más impacto que estas. Hay que votar, exactamente.